Esta noche quisiera aprovechar estos minutos cortos que ya me quedan para seguir animando a esta misión tan importante, esta misión que es predicar la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero para que puedan invocar el nombre del Señor, se tiene que dar a conocer quién es Él. Por eso el verso siguiente dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire que hay tres interrogantes una tras otra. No pueden invocar si no han creído, no pueden creer al que en el cual no han oído, y no pueden oír si no hay quien les predique. Y esa es la misión de nosotros como iglesia. Como iglesia. Mire, más que comprar una propiedad, más que adecuar un local, la misión y el objetivo de la iglesia es predicar el evangelio. El evangelio. El Señor poco se preocupó en tener, digamos, un lugar adecuado, porque si usted ve las escenas bíblicas donde el Señor se movía, usted ve que eran diferentes parajes, lugares, campo abierto, al lado de orilla del mar, del río, allá en la sinagoga, en medio de una plaza, bueno, en tantos lugares, porque Él conocía la necesidad. Y donde había necesidad, Él iba y llevaba su mensaje, el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Y Él llegaba a llevar esas buenas nuevas de salvación. Y hermanos, esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Tenemos que seguir anunciando. Por eso, cuando hablamos del proyecto distrital misionero, del PDM, que así lo hemos titulado a nivel nacional, nuestro proyecto distrital misionero tiene el objetivo, más que dar una buena ofrenda, que es importante, la ofrenda espigas, gavillas, día misionero. Hermano, eso es importante porque es la manera como financiamos, como enviamos, como le damos a un predicador, como pagamos locales. Bueno, todo esto de las misiones. Pero lo más importante es también la responsabilidad que usted y yo tenemos que cumplir como embajadores. En otras palabras, como mensajeros y predicadores que debemos de ser. No necesitamos un púlpito, ni necesitamos que se nos posesione. Ya esa es otra área del ministerio. Esa es otra área del ministerio. Pero el anunciar el evangelio, el apóstol Pablo dice: ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. O sea, debe haber una gran responsabilidad, porque usted sabe de dónde Dios lo sacó y lo que Él hizo por usted. Uno no puede ser necio, no puede ser necio y tratar de creer que en mí no hay una responsabilidad. Yo hablaba qué días con alguien dándole las charlas doctrinales para el bautismo y le decía: cuando uno hace parte de la iglesia, cuando uno se bautiza y es adherido al cuerpo, porque eso es el bautismo, me hace parte del cuerpo, me da salvación y me hace parte del cuerpo, yo gozaré de muchos derechos. Tengo derechos, privilegios y coberturas, porque me convierto en hijo de Dios. Y un hijo, oiga, un hijo, hablándolo en términos secular, un hijo goza de privilegios si tiene un buen padre, una buena mamá. Hablemoslo de ese punto de vista. Si ese papá y esa mamá tienen cierta posición, una economía, propiedades, oiga, ese hijo tiene garantizado un futuro, porque por derecho tiene parte en esa herencia igual que los demás hermanos, si son hermanos. Si es uno, pues todo lo que le dejen sus padres, pues le corresponde a él. Uno mira y observa en esta nación que hay muchos sobrinos que heredan, porque hay personas que tienen propiedad pero nunca se casaron, no tuvieron hijos, y los sobrinos o los nietos de otros, bueno, eso es una tremenda cuestión allí, heredan porque tienen ese derecho. Y yo le decía a los que le estaba dando la clase:
nosotros tenemos privilegios, derechos y cobertura, pero también tenemos obligaciones y deberes. Y el hijo, mire, el hijo, hermano, recibe mucho más de lo que da. Eso es real, hermano. Eso es real. El hijo toda la vida recibirá más de lo que él va a dar. Y cuando ese hijo se convierte en padre y empieza a criar sus hijos y a darle, él entenderá y dirá, uy, es verdad. Porque desde que está en el vientre de mamá, ya ese niño empieza a recibir, ese bebé empieza a recibir, a nutrirse. Es más, ya hasta la vitalidad de esa mujer se descarga en esa criatura, y el deterioro que causa concebir no es cualquier cosa. Hay mujeres que han perdido la vida dando a luz. Hemos conocido personas, mujeres. Conocimos a una hermana muy querida allí en Venezuela que la administramos, y teniendo su último bebé murió. Entonces no es sencillo lo que recibe, y de ahí, si hablamos la crianza, que muchos no sabíamos. Yo le contaba estos días que días que fui a visitar a mis padres, mi mamá me contó algo que yo no sabía. Para mí fue nuevo, hermano, imagínense. A esta altura de la vida, yo nunca había escuchado la historia que nos contó ahí, ¿te acuerdas? Nos contó que un día ella estaba cocinando y ella estaba en embarazo. Yo estaba ya en su vientre y mi hermanita estaba como de 2 añitos, pequeñita. Y dice mi mamá que ella estaba haciendo unos frijolitos en una cocina y de repente salió a dar una vuelta, a hacer algo, y cuando regresó, ella llegó a la cocina y no encontró la estufa, ni la bombona, ni nada, y ella creyó que se habían robado todo, y era que había explotado. Ella no lograba ver la escena de toda la destrucción, porque ella lo que estaba era buscando la olla, el fogón y la bombona. Y cuando ella reacciona y le dice a la gente, señora, creímos que se había matado por una explosión. Y me decía, si nosotros no hubiésemos salido de allá con mi hija y contigo en el vientre, tú no hubieras existido. O sea, habríamos muerto todos allí. Yo hubiera quedado allá en el intento, mi hermana de 2 añitos, mi mamá ya una mujer, y estos muchachos ni historia y esperanza, quién sabe con quién estaría casado. Cuidado. Hay historias que uno no sabe. Hay historias que uno no sabe. Hay trasnochos que los hijos no saben, que nos causaron trasnochos. Endeudamientos que nos tuvimos que meter para una medicina, para untar, vergüenzas que a veces le tocó pasar a algún papá o alguna mamá para pedir algo porque no tenía para un pañalito o para darle de comer. Muchas cosas. El hijo ignora muchas cosas. Sí, lo ignora. Por eso digo, el hijo recibe mucho más, y a veces el hijo da 2, 3 cositas y cree que está dando demasiado. Yo siempre he pensado, qué grande nuestro Dios, nos ha dado lo máximo, pero está esperando que hagamos algo tan pequeño, pero para Él tan valioso. Por eso Él dice, buen siervo y fiel. Mire cómo cataloga Dios al que hace lo que le corresponde, lo que Él quiere que se haga, como bueno y fiel. Y le dice, sin embargo, en lo poco has sido fiel. Pero no pasa nada, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Uno quisiera que la gente crea el evangelio. Cuando uno ve una cantidad de situaciones en la calle, maldad, pérdida de identidad en el ser humano y cosas, uno dijera, oye, si esta gente invocara a Dios. Pero entonces la pregunta es para nosotros, ¿y cómo van a invocar si tú no les hablas? Si tú no les predicas, si tú no les anuncias, si tú no les presentas. Porque la responsabilidad ya no es de Dios. Porque uno a veces quiere que Dios, y sí, oído, Dios es el que salva, pero usted y yo somos la herramienta que Dios usa. Se lo voy a poner sencillo. Por acá, si hubiese un tornillo, acá hay un tornillito. Yo tengo la fuerza,
Y no se necesita mucha fuerza. Gracias. Ese es el problema de la IA, mano, que escucha hasta los cultos la IA. Entonces, yo tengo la fuerza para sacar ese tornillo. Y no se necesita mucha fuerza para sacarla. ¿Pero qué se necesita? Un destornillador. Porque yo puedo tratar con la mano y hacerle, y me voy a lastimar, y aunque tengo la fuerza. Pero tan sencillo es ir y buscar un destornillador y solamente ponerlo ahí en la entradita del tornillo y hacerle así, suave. Inmediatamente eso que está ahí empieza a aflojar. Ríanse. Ustedes están riendo tranquilo, hermano. No pasa nada. ¿Se acuerdan de este último culto que predicó el pastor? Está hasta en YouTube. Los que están allá no se dieron cuenta de lo que pasó por acá. Pero mira, hermano, Dios quiere usarlo a usted como una herramienta. Tan sencillo es usar una herramienta. Uno es el que a veces la pereza lo hace hacer el trabajo mal. Uno tiene destornillador, casi todo el mundo tiene un destornillador por allá, un alicate, un martillo. Y entonces cuando uno tiene que soltar algo, uno lo primero que dice, voy a buscarme un cuchillo. Pero el cuchillo es para picar, cortar carne y otras cosas, no es, hombre, y mire que el cuchillo es tan humilde que se deja usar, pero lo daña a uno. La punta se le tuerce, se le parte, porque uno hace las cosas de la manera incorrecta. Cuando usted se deja usar por Dios, porque hermano, esto de predicar no es complejo, no es difícil. Uno es el que lo ve complejo y lo ve difícil. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, entonces, hermano, Dios dice, lo voy a usar. Por eso dice, ¿cómo invocarán del cual no han oído? Usted quiere que la gente, que su vecino, que es problemático y hace tantas cosas, o su ser querido, su familiar, que de pronto una cosa y la otra se convierta, invoque a Dios, pues entonces en usted está la responsabilidad de predicarle y de darle a conocer quién es Dios. Entonces, cuando usted hace el trabajo que Dios quiere que hagas y te dejas usar por Dios, entonces las cosas cambian. Y eso es lo que Dios quiere. Este proyecto distrital misionero de alcanzar lugares, de aperturar obras, que día pasábamos por allá, por un lugar donde hay una congregación de una denominación muy grande, multitudinaria, una cantidad de gente impresionante. Y mi esposa me dice, uy, esta gente sí tiene gente, porque era una mega. Pero entonces usted pregunta, ¿y dónde tienen más congregaciones? ¿Y dónde han abierto lugares? ¿Y a dónde han mandado predicadores? Entonces te das cuenta que es que no tienen sino un solo lugar. Imagínense que nosotros entonces hiciéramos cada 8 días los domingos como hacemos la convención. Nos reunimos casi 10,000 personas. O en Colombia, como cuando fuimos el año pasado a los 65 años de las misiones, se llenó el estadio allá, el Pascual, no, ¿cómo se llama? El Pascual Guerrero, el de Cali, sí. Se llenó y nos asomábamos por la calle y había gente afuera con ganas de entrar. Y el que dijera y viera eso, wow, pero es que el éxito no es reunirlos todos en un lugar, porque para reunirse todos en un lugar, primero tuvieron que ir a predicar a veredas, a pueblos, a caseríos, a ciudades, a barrios. El hermano, uno de los hijos de Dross, que ya murió, del hermano Dross, cuando celebraban creo que los 80 años, lo invitaron a ese estadio precisamente. Y ya siendo él un adulto mayor, el hermano decía que cuando él era un niño y su papá lo llevaba de la mano y pasaban por ese estadio, porque ellos eran misioneros por allí en esa ciudad de Cali,
decía: hijo, algún día llenaremos estos estadios, los alquilaremos y haremos convenciones y eventos en este lugar. Y el niño de 8, 9, 10 años se reía de su papá, porque en esa época ni se podía predicar con libertad el evangelio, tan siquiera. Había persecución, había asesinato para los hermanos, era prohibido, y su papá le estaba profetizando, y él era un niño. Pues decir, es que más, decir hoy que de pronto diga: hermano, es que de aquí a unos años vamos a alquilar el Santiago Bernabéu. Algunos dicen: uy, hermano, pero es que eso solo lo utilizan para conciertos y para eventos, y eso vale yo no sé cuánto, cientos de miles alquilar eso. Pareciera algo ilógico. Pero hermano, es que cuando se hace el trabajo y cuando se predica a tiempo y fuera de tiempo, y cuando se lleva la palabra, hermano, eso que parece tan pequeño, eso que parece tan insignificante, eso que oye, es que vamos a abrir un lugar con solamente 4 y 5, no vale la pena, esperemos que haya más. Pero no, hermano, cuando Dios quiere que se abra un lugar así, no haya nadie. Estamos preocupados por Sol. Ay, ¿por qué, hermano? Por cerrar. No, porque es que ya hay tanto y no hemos podido conseguir local. Imagínense, hermano. Y vamos a tomar un local, pero a lo último se nos echaron para atrás la gente. Y de pronto alguien dice: hermano, pero abrir Sol, qué riesgo, y cómo va a ser. Y ahora hay tantos que ahora el hermano Nelson me dice: no, hermano, me llaman y esto, y aguantamos frito, y hacemos en un lugar y otro lado por Zoom. Porque cada día se anexan más, hermanos, llegan personas, visitas. Le dije: no se preocupe, no se preocupe, haga el trabajo. Que aunque ustedes parezca que tengan frío, para Dios no es imposible que esa columna de fuego que estuvo en el desierto esté con ustedes ahí en el parquecito o donde quiera que se hagan. Que cuando menos piense, Dios les va a dar un local que ustedes necesitan. Ahora de seguro que aunque para ustedes sea extraño que estén ahí aguantando frío, pero es la obra de Dios, porque alguien que camine por ahí hasta se acercará a ver qué están haciendo ustedes, y será la manera como Dios va a rescatar a alguien. El proyecto distrital misionero y el proyecto misionero nacional y los socios misioneros y todo este objetivo. Y ahora la Iglesia Nacional está pensando en algunos países, en Noruega, está pensando en República Checa, está pensando en Finlandia y en ¿dónde más? Y en Rumanía y otros lugares que ya están pidiendo. No es emoción, es que hay una necesidad, porque ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? Y ya hay hermanos por allá, ya hay hombres y mujeres que Dios ha llevado por allá. Pareciera que fueran a buscar algo secular, pero más que secular es la obra del Espíritu Santo, que agarra un puñado de semilla y la esparce por el mundo, hermano. Y hermanos, por allá en esos países, hermanos, tener ya que iglesia en uno de los países de los Emiratos Árabes. ¿Cuándo eso era imaginable hace unos tiempos atrás? ¿Cuándo se lograba pensar en eso? Ver, hermanos, ayer hablaba con uno de los misioneros de Japón, con el hermano Jorge Orquijo, el último misionero que ha llegado a Japón estos días. Me decía: Jovita, ya tengo a 2 japoneses para bautizar en el nombre de Jesús. Y sabe, y le dije: ¿y cómo hiciste? ¿Cómo? ¿A dónde los buscaste? ¿Qué hiciste? Dijo: no, llegaron solos. Porque Dios no tiene problema para salvar a nadie. Uno es el que le pone problemas. Uno es que dice: es que mi jefe viene de un estatus, es que mi vecino, es que aquel, es que Julano. Y es que el Dios que tú y yo tenemos, ¿quién es? ¿Ah? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué creer que el evangelio no es para ellos también? No, es que esta gente tan problemática, hermano, esta cultura y esta gente tan... ¿Usted cree que el evangelio no es también para ellos? Es que la Biblia lo dice: lo más vil, lo más menospreciable, escogió Dios.
Y ahí estamos nosotros metidos en esa lista. Lo que pasa es que uno como que le olvida. A mí me da mucha risa un meme que ponen por ahí en las redes sociales, en esto de que cuando llegas a Europa y ponen ahí como alguien de la realeza y se te olvida de dónde vienes. Uno no puede olvidar de dónde viene, pero sí estar agradecido a dónde estamos. Porque estamos es por su gracia y por su misericordia. Y como dice la Escritura, como está escrito, cuán hermosos son los pies. Mire, si hay algo hermoso en usted, hermano, hermana, son los pies. Porque en sus pies pueden llevarse el mensaje, el evangelio, anunciar la paz, anunciar el evangelio, las buenas nuevas, anunciarlo. Qué bonito cuando uno invita a alguien y viene a culto y esa persona que usted se la encontró en el camino, la evangelizó o lo vio, porque aquí ha venido muchas personas que de pronto le ven a usted, oiga, ¿para dónde va? No, voy para la iglesia, ¿puedo ir? Y muchos se han quedado por curiosos. Por curiosos. Otros porque estaban amargados, tristes, aburridos. Y alguien, ¿qué te pasa? No, estoy triste, mi marido, mi mujer, el hogar, esto. Vamos a la iglesia, ya vamos a orar, vamos. Y acá los esperó el Señor con los brazos abiertos. Mucha gente me ha llamado, pastor, vengo de tal lado. Usted no sabe de un trabajo o de una vivienda. Le dije, venga, culto. Le dije, no, a veces me ven como cara de trabajador social. Yo digo, pues yo digo, venga, aquí oramos por usted. Tranquilo, yo le tengo en cuenta. Me llaman para trabajo y para muchas cosas. Y de pronto el trabajo no les sale. Pero empiezan a conocer a Dios, a enamorarse de Dios. Mira, Dios es tan bueno que aunque haya una excusa, que aunque haya un pero, que aunque digo, yo voy a ir a ver si hay una muchacha bonita que me guste, Dios dice, no importa, venga, te vas a enamorar de mí. Yo voy a ir a ver si me consiguen un empleo. Venga, estás cansado, trabajado, yo te haré descansar. Lo que sea, Dios, las excusas, Dios dice, no importa, yo le amo, yo lo compré a precio de esa. Él no sabe, mire, hay gente que no lo sabe. ¿Cómo oirán? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? Es porque no saben lo que Él hizo por ellos. Uno empieza con el tiempo a descubrir cosas que uno, ayudas y de pronto privilegios que uno ni sabía. Y cuando uno dice, uy, ¿verdad? Yo podía ver, me puedo beneficiar. Sí, usted se puede beneficiar. Ay, yo no sabía eso. Entonces alguien le dice a uno, mira, haz esto y eres beneficiario y te descuentan esto, o estás estudiando, mira, haz esto y te dan una beca y te pagan y esto y aquello. Ay, es que me echaron del trabajo. No, tienes derecho al paro, a la ayuda. Entonces hay cosas que tú no sabías, las vas descubriendo. Wow, hay gente que no sabe que es el poder de Dios y la misericordia. Por eso dice, ¿cómo invocarán? Sí, hay que orar por las personas, por las almas, pero hay que buscarlas y hay que decirles cómo se invoca. ¿Cómo se invoca? Una jovencita hablaba conmigo el domingo, me decía varias cosas y me decía, pastor, ¿usted puede hablar con Dios de parte mía? Y yo la escuché, porque yo tengo mucho tiempo que no hablo con Él, o no le busco, no oro. Pero yo necesito que usted hable con Dios de parte mía. Oiga, y eso me compugió, porque digo, yo necesito que le diga a Él que me ayude, que me perdone, que me cambie. Yo quiero ser diferente, pasa esto. Y me contó un poquito de su vida. Le dije, tranquila, en este mismo momento Dios la está escuchando. No se preocupe, pastor, pero es que me da vergüenza. Le dije, no, tranquila. Dios la ama. Qué bello es saber que Dios nos escucha. Dice, Él está atento al clamor de los que le buscan. Él está atento. Él, si hay
el salmista dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Y tiene como un gesto de decir que Jehová se inclinó y oyó. Porque a veces es tan delicado lo que hemos hecho que solamente susurramos. ¿No le ha pasado a usted que alguien le hable y entonces usted tiene que acercar para escuchar bien? Y a veces eso sucede porque nos da pena, vergüenza, pero susurramos y Él está ahí escuchándonos. Porque está interesado en ayudarnos. Vamos a orar, colóquense sobre sus pies. Adelante, iglesia de Vallecas, adelante. Todavía hay muchas obras en Madrid por abrir. Muchas. Rivas, San Blas, Sol, es apenas el inicio. Yo escribía hoy el documento y decía, me siento como Moisés, allá en el monte, mirando desde las alturas la tierra prometida. Y decía, sé que muchos lugares se abrirán. Y sé que ese barrio Salamanca, no sé por qué me metió en el corazón ese barrio Salamanca. El día que pasaba, y lo dejé ahí escrito en el documento con mi esposa para ir a ese evento que tuvimos en el ayuntamiento, se me estremeció el alma, hermanos. No por los grandes edificios, no, ni por los apartamentos, ni por los coches, porque allí vive la gente, no. Se me estremeció el alma. Yo le dije a mi esposa, ¿te atreverías de volver a empezar conmigo una obra? De comenzar de cero acá. Y hoy escribiendo eso, entendí lo que sentía Caleb, siendo un hombre de 80 años, cuando volvió otra vez a la tierra, que 40 años atrás, cuando era un muchacho, la pisó por primera vez. Y entonces es un anciano. Él y Josué son los únicos ancianos. Había respeto, reconocimiento. Los ancianos, los hombres de Dios. Pero él solo veía al monte. Y entonces como que tratan de negociar. Caleb, ¿no te provoca mejor el valle donde es más plano y donde hay agua y donde es mejor? Dijo, no, Josué. Yo tengo tan claras las palabras de Jehová a Moisés cuando le dijo que a este, por cuanto tuvo otro espíritu, lo introduciré y le daré la tierra que juré. ¿Sabes qué, Josué? Estoy arrugado, estoy viejo, me veo agotado. Pero sabes que la fuerza que hace 40 años atrás tuve sigue ardiendo en mi corazón. Dame esa montaña con mi gente, con mi pueblo, con mi tribu, y me la tomaré. Y la historia registra que aquel anciano conquistó, porque él sabía quién era el que estaba con él. Cuando uno sabe quién está con uno, a uno no le da vergüenza ni temor de hablarle al compañero, al amigo, al que sea, porque uno entiende cuál es la misión y cuál es el objetivo. Levante sus manos al Señor, hermano, y dele gracias a Dios. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga y que veamos su gloria. Soberano Dios.